Buenas noches, México. Hoy no vengo a contarles un abuso de autoridad. Vengo a decirles algo peor. En Michoacán, por unos segundos, el uniforme dejó de ser escudo y se volvió gatillo. Mediodía del 4 de octubre, Salvador Escalante, calle Lázaro Cárdenas. Polvo, sol pesado, puestos cerrando para comer. Y de pronto, 5 patrullas municipales avanzan sin sirenas, sin prisa, pero con esa coordinación que solo se ve cuando ya hay una orden, un blanco, una ruta marcada. No iban a patrullar, iban a cazar. Del otro lado venía una Cadillac Escalade gris. Al volante, Gabriela Andrea A.F., 34 años, madre, comerciante de productos de belleza. Con ella viajaban 3 personas, civiles, desarmados. Gente que ese día pensó que lo peor que podía pasar era un retén, y se topó con otra cosa. Policías que, en vez de pedir papeles, buscaban silencio. La pinza fue perfecta. Una unidad se les plantó enfrente. Otra cerró por detrás. Las demás formaron pared. Inspección de rutina, dijeron. Y aquí nace la pregunta que muerde. ¿Por qué una revisión se mueve como un operativo? El copiloto bajó con las manos arriba. Gabriela dudó. No fue arrogancia, fue instinto. Y cuando su pie tocó el acelerador, el país se partió en 2. Se escucharon los primeros disparos, secos, cortos, certeros, balas atravesando lámina como si supieran dónde está el corazón. La camioneta perdió control, pegó contra una barda, quedó en diagonal, y entonces apareció lo que nadie quiere ver en México, una doble cabina sin placas, sin logos, sin nombre. De ahí bajó un hombre armado, caminando como quien ya cobró. Se acercó a Gabriela, aún viva, aturdida, sangrando, y le disparó al rostro. No fue exceso, fue remate. En esa calle el crimen no llegó con capucha, llegó con patrulla, y si eso pasó a plena luz, imaginen lo que pasa cuando cae la noche. Porque lo verdaderamente enfermo no es solo la bala, es la calma con la que se dispara, es el aprendizaje social de cerrar la cortina cuando el que trae placa apunta. Es esa fracción de segundo en la que un vecino decide no grabar, no salir, no preguntar, porque ya aprendió que la curiosidad también se entierra. Y en medio de todo, un nombre se asoma entre los informes. Jessica Guadalupe N., policía municipal activa, presente en la escena, fuera de asignación oficial, sin turno registrado, pero ahí, con uniforme, arma y mirada de hielo. Si no tenía turno, ¿quién la llamó? Si no había operativo, ¿quién lo coordinó? Si era rutina, ¿por qué entró un vehículo fantasma a ejecutar? Hoy te voy a contar cómo se arma una ejecución dentro de una corporación, cómo se limpia la escena, cómo se desaparece a un testigo, y por qué este caso no es un hecho aislado, es una grieta por donde se cuela algo más grande, una policía convertida en banda, un municipio convertido en coto, y una población condenada a vivir con la duda. ¿A quién le pides ayuda cuando los que llegan primero son los que disparan? La Escalade quedó vibrando. Vidrios rotos como lluvia, olor a gasolina, sangre caliente mezclándose con el polvo. Dentro, 3 personas heridas y una mujer muerta con el rostro sobre el volante. Afuera, no hubo auxilio, hubo control. Los municipales se movieron como si ya hubieran ensayado. Uno cubriendo, otro revisando, otro gritando órdenes cortas. Y en medio, Jessica Guadalupe N. baja de la patrulla como quien baja a terminar el trabajo. Un sobreviviente, Miguel R., 28 años, electricista, intenta abrir la puerta trasera. Apenas puede sostenerse. ¡Ayuda! ¡Una ambulancia!, alcanza a decir. Lo que recibe no es un llamado al 911. Es un golpe con la culata en la nuca. Miguel cae. Lo patean. Lo arrastran. Y ahí ocurre el segundo crimen. El levantón. Lo jalan hacia la doble cabina sin placas. Le ponen una capucha negra. Se lo llevan frente a todos. Nadie interviene. Nadie pregunta. Nadie se asoma, porque en Michoacán, cuando 5 patrullas te rodean, la gente entiende el mensaje sin que nadie lo escriba. Aquí manda quien trae uniforme o quien manda el uniforme. La escena se vacía rápido. Las patrullas se van. La doble cabina desaparece. Cuando por fin llegan peritos horas después, el aire ya no huele a urgencia, huele a ya pasó. El cuerpo de Gabriela está ahí, pero los responsables ya no. Y ese desfase, ese hueco de tiempo, es donde nace la impunidad. Al día siguiente, en una brecha de terracería, aparece Miguel caminando descalzo, con el rostro irreconocible por los golpes, las muñecas marcadas por la cinta, la voz quebrada. No trae cartera, no trae celular, trae una frase que repite como si fuera un rezo de supervivencia: fueron los municipales, yo los vi.
Y cuando un testigo dice eso, el país debería temblar, porque significa que el monstruo no está afuera, está dentro, está patrullando, está cobrando, está cazando. Esa tarde, en la colonia Emiliano Zapata, el hijo de Gabriela pregunta por su mamá. Tiene 6 años, cree que se perdió, nadie le dice la verdad completa, porque la verdad completa en México también mata. A tu mamá no la mató un sicario, la mató una estructura con placa, con radio y con respaldo. Y si eso no te da miedo, es porque ya te acostumbraste. Los vecinos cuentan que escucharon un solo grito y luego un silencio raro, como si la calle hubiera entendido que era mejor no hacer ruido. Un mecánico vio cómo uno de los policías levantaba su teléfono, no para pedir refuerzos, sino para grabar. Nos apuntaron y nos grabaron, diría Miguel después. Grabar para intimidar, para tener control, para mandar el mensaje. Si hablas, ya sabemos dónde vives. En la bolsa de Gabriela, los peritos hallaron cosas pequeñas que duelen más que el plomo. Un labial rojo, pañuelos, un recibo de 200 pesos, una lista de pedidos. Salió a entregar producto, a trabajar, no salió a pelear, no salió a morir, y sin embargo, la mataron como si fuera un objetivo. Y aquí viene la primera fractura. La escena fue manipulada antes de que llegara la fiscalía. Eso no lo digo yo, lo dice la lógica. Si 5 patrullas estaban ahí, si había radios, si había mando, ¿por qué no hay bitácora? ¿Por qué no hay reporte inmediato? ¿Por qué la unidad sin placas jamás fue registrada? En México, cuando el registro desaparece, es porque alguien lo borró. Esa noche, en Salvador Escalante, nadie se siente protegido, se siente observado, se siente marcado, porque el miedo ya no viene de los cerros, viene del rondín. Gabriela Andrea A.F. no era famosa, no era política, no era pieza, era la clase de mujer que sostiene a este país sin salir en ninguna foto. Madre soltera, casa pequeña, paredes color salmón, una bici roja recargada en la entrada. Vendía perfumes y cremas por catálogo. Cruzaba colonias con una bolsa al hombro. Sonreía aunque el día le pesara. Esa mañana preparó cereal. Le prometió a su hijo que volvería antes de las 3. Jugamos con los dinosaurios, le dijo. Le dio un beso rápido y salió. Iba en una camioneta prestada para hacer entregas más rápido. Y en su teléfono quedó el último audio, enviado a su hermana segundos antes del ataque. Ya voy de regreso, pero se me atravesaron unas patrullas raras. Te marco al rato. Ese al rato se convirtió en epitafio. ¿Por qué raras? Porque Gabriela ya había sentido algo. Meses atrás, según testimonios, a ella y a otros comerciantes les pedían cooperación para no tener problemas. No era el narco tocando la puerta, era la autoridad insinuando el precio de la tranquilidad. Si no quieres que te paren, apóyanos, decían. México tiene un nombre para eso, pero nadie lo dice en voz alta cuando el que cobra trae uniforme. Sus acompañantes tampoco tenían historial criminal. Una amiga de la infancia terminó con un pulmón perforado. Su madre, desde la sala del hospital, aprieta un rosario y repite: iban a vender maquillaje. Y hay algo brutal en esa frase, porque muestra la distancia entre la vida real y la violencia institucional. Un pedido de perfume contra un cargador de balas. Miguel, el sobreviviente, tiene la mirada de quien ya no confía en nada. Cuando intenta contar lo que vivió, se quiebra. Dice que lo dejaron atado en la oscuridad escuchando voces. Ya lo vamos a terminar, que aprenda. Y cuando preguntan por qué lo soltaron, él responde lo que nadie quiere aceptar. Me soltaron para que contara, para que todos sepan lo que pasa si te resistes. Ahí entendemos que esto no fue solo un homicidio, fue pedagogía del miedo. Un ejemplo, un cartel escrito con plomo. Y el siguiente capítulo es el más asqueroso, porque las pistas no apuntan a un policía loco, apuntan a una lista, a un cobro, a una estructura, a un negocio donde la extorsión se viste de patrulla y la ejecución se llama operativo. En Michoacán, mucha gente aprendió a reconocer el tono de una extorsión antes de que se pronuncie completa. Primero te paran por rutina, luego revisan, te hacen esperar, te hablan con confianza falsa y al final te sueltan la frase: ya sabes cómo está esto, coopera. Si pagas, te dejan ir. Si preguntas, te apuntan. Si te resistes, te conviertes en historia. Días antes, dicen, Gabriela recibió un mensaje de número desconocido. No te hagas la valiente, todos pagan. Ella lo borró, pensó que era un estafador más. No imaginó que el estafador podía estar sentado en una patrulla municipal, esperando su turno para dar el ejemplo. Hay un detalle que duele.
En la escena encontraron su libreta de pedidos intacta, nombres de clientas, montos pequeños, direcciones de casas humildes. No era una vida de lujos, era una vida de esfuerzo, y aún así, alguien decidió que valía menos que una cuota. Cuando una madre muere así, el país entero recibe el mismo mensaje. No importa quién eres, importa si pagas. Y eso, México, es terrorismo cotidiano. Cuando la fiscalía reconstruyó el trayecto, encontró lo que los vecinos ya sospechaban. Esas patrullas no estaban en su ruta. No debían estar en Salvador Escalante, su zona era otra. Pero 20 minutos antes del ataque, el GPS de una de las unidades marcó un desvío. Se reagruparon en un punto ciego, sin aviso a la central, sin reporte, sin bitácora. Luego avanzaron en bloque, como en formación. Eso no es casualidad, eso es coordinación. Y coordinación implica mando. La doble cabina sin placas tampoco es un vehículo misterioso romántico. Es el tipo de camioneta que aparece cuando hay complicidad. No pertenece al municipio, no está en el parque vehicular, no está en inventario, pero se mueve junto a las patrullas como si fuera parte del convoy. Ese detalle mata la narrativa del incidente. Si un civil armado entra, ejecuta y sale protegido por patrullas, entonces el crimen está operando con logística de Estado. Y aquí el nombre vuelve a aparecer, Jessica Guadalupe N. Según el parte de turno, ella no tenía asignación ese día. No debía estar armada en ese punto, pero hay testigos que la identifican, y hay algo aún más pesado. El análisis de balística comenzó a empatar casquillos con armas de cargo. No es una teoría de redes, es metal con metal, serie con serie, disparo con cañón. Además, 2 meses antes hubo una denuncia por golpes durante una detención por error. El caso se cerró con la frase mágica, uso excesivo de fuerza, pero el patrón se repite, misma zona, misma manera, mismas amenazas. Y cuando los patrones se repiten, dejan de ser errores, se vuelven método. La fiscalía encontró también movimientos raros en radio, comunicaciones cortas, sin claves oficiales, como si usaran un canal paralelo. Y el jefe en turno, el comandante que debía firmar y responder por la operación, hizo lo más mexicano de todo. Desapareció, no renunció, no pidió licencia, no fue suspendido, simplemente no volvió, como si supiera que el viento cambió y el uniforme ya no iba a protegerlo. ¿Y por qué desaparece un mando? Porque alguien arriba le dijo que corriera, o porque él era el puente entre la patrulla y la camioneta fantasma. Pero lo peor llegó cuando abrieron el teléfono de Miguel. El celular era viejo, pantalla quebrada, pero tenía algo que ningún informe puede suavizar, un video grabado con la cámara frontal mientras Miguel estaba tirado en tierra, atado, respirando como animal herido. Se escucha su voz, no me maten, yo no sé nada, y al fondo, voces de hombres que hablan como si estuvieran en oficina, no en un crimen. Uno pregunta, ¿y qué hacemos con el cuerpo? Otro responde, ya está, solo falta el audio, que no parezca ajuste, que no se sepa que fue por la lista. La lista. Esa palabra cambió todo, porque ya no es un ataque impulsivo, es un cobro, es un sistema, es un pagar o morir. Cuando los fiscales escucharon eso, entendieron lo que la calle ya sabía. Hay policías cobrando como cártel, pero con radio oficial. Y si hay una lista, hay víctimas antes. Y habría víctimas después. Ese video obligó a proteger a Miguel como testigo, pero en Michoacán, proteger a alguien es casi una invitación a perseguirlo. Por eso el caso dejó de ser solo local, por eso empezó a subir de nivel, porque aquí ya no hablamos de policías corruptos, hablamos de una célula criminal dentro de una corporación, usando recursos públicos para cometer delitos privados. Y cuando un Estado descubre eso, tiene 2 opciones, hacerse el ciego o entrar con todo. Y ahí es donde aparece el siguiente nombre en la historia. En la galería oculta del teléfono de Miguel había una foto borrosa tomada desde el asiento trasero de un vehículo. No era selfie, no era meme, era un cuaderno de rayas abierto sobre unas piernas, iluminado por la pantalla de otro celular. En la hoja, 7 nombres, 7 teléfonos y una columna titulada en mayúsculas, no pago. En tinta roja, un nombre subrayado 2 veces, Gabriela Andrea A.F. En ese momento, el caso dejó de ser un homicidio, se convirtió en contabilidad criminal. Los peritos hicieron lo que casi nunca se hace rápido, análisis caligráfico. Compararon esa letra con documentos internos firmados por policías del municipio, reportes, recibos, partes de novedades. Y ahí cayó el primer golpe duro. La letra coincidía con la de Jessica Guadalupe N. No con probabilidad, con rasgos, trazos, presión, inclinación. La lista, según el dictamen, fue escrita por alguien entrenado para llenar formatos, alguien que escribe con la misma mano con la que sostiene el arma. Y la foto tenía más,
al borde inferior, apenas visible, una frase: cobro semanal, como si la extorsión fuera rutina, como si la cuota fuera impuesto, como si la vida de la gente se midiera en si paga o no paga. La fiscalía ya tenía testimonios de comerciantes, detenciones sin motivo, amenazas, aportaciones para dejar trabajar, pero con esa imagen todo se amarró. La amenaza a Gabriela días antes, todos pagan, ya no era rumor, era preludio. También apareció un nombre repetido en los mensajes: Víctor Hugo N., otro municipal, el que coordinó cierres de acceso, el que habló con los civiles armados, el que, según testigos, escoltó a la doble cabina sin placas como si fuera unidad oficial. Y entonces emergió el detalle más inquietante. El cuaderno ya había sido visto antes, en un cateo interno en Ario. Un cateo donde, casualmente, no se reportó evidencia relevante. Alguien lo ocultó, alguien cubrió, alguien decidió que esa lista siguiera viva. ¿Para qué sirve una lista? Para cobrar, para presionar, para seleccionar, para matar. Es una agenda de terror, pero con tinta y sello municipal. Y si esa lista existía, significa una cosa: Gabriela no fue un accidente de carretera, fue un objetivo, una mujer marcada por negarse a pagarle a quien debía protegerla. En México, ese es el punto exacto donde la gente deja de creer en el uniforme. Y cuando eso pasa, lo que cae no es una mujer, lo que cae es la idea de Estado. Hubo otra pista. En el casillero del comandante en turno, el mismo que después desapareció, encontraron una nota doblada, escrita con prisa. Yo solo seguí instrucciones. No firmó, no fechó, pero dejó la confesión más cobarde y más reveladora. Él sabía que lo que pasó no fue improvisado, fue ordenado. ¿Instrucciones de quién? De un superior municipal, de un actor político, de una alianza con criminales, o de una cadena más sucia, la de policía cobra para otro. Porque en algunas regiones, la patrulla es franquicia, la placa te da acceso, el arma te da autoridad y la cuota te da pertenencia. Mientras tanto, en el pueblo, las conversaciones cambiaron. Ya no preguntan ¿qué pasó?, preguntan ¿quién sigue? Porque si una lista tiene 7 nombres, no es para asustar a uno, es para mantener a 7 bajo control. Y el control se alimenta de ejemplo. Miren lo que le pasó a Gabriela. Ese es el verdadero propósito del terror. No matar a una persona, sino domesticar a 100. La noticia llegó a Ciudad de México de madrugada, en un informe marcado como urgente. Encabezado: policías municipales implicados en ejecución, secuestro y tortura. Posible red interna de extorsión. Y abajo, 2 pruebas que pesan más que cualquier discurso: el video de Miguel y la foto del cuaderno No Pago. Minutos después sonó una llamada. La voz de Omar García Harfuch fue corta, fría, sin ceremonia. Quiero nombres, quiero rutas, quiero órdenes de aprehensión hoy. Cuando los sistemas locales se vuelven parte del problema, Harfuch activa lo que su equipo llama Protocolo Sombra. Intervención paralela, silenciosa, diseñada para que la evidencia no se pierda en el camino. Porque en casos así, la prueba dura lo que tarda en enterarse el siguiente mando. La primera orden fue quirúrgica: intervenir la estructura completa de la policía municipal implicada. No bastaba con detener a Jessica. Si ella tenía una lista, alguien la alimentaba. Si hubo una camioneta sin placas, alguien la financiaba. Si el comandante desapareció, alguien lo ayudó a irse. En menos de 24 horas, 2 agentes más fueron detenidos. Uno traía su arma de cargo con el número de serie limado. Eso no se hace por accidente, se hace para que la bala no regrese a ti. Otro, bajo resguardo, soltó una frase que confirma lo que la calle sospecha. No era la primera vez, solo que esta vez ella no pagó. El caso dejó de llamarse homicidio, empezó a llamarse estructura. Estructura de cobro, estructura de castigo, estructura de miedo. Harfuch fue claro ante su equipo: esto no es abuso de autoridad, esto es crimen organizado infiltrado en el uniforme, y no vamos a ceder ni un metro más. Esa frase, cuando la dice alguien con capacidad operativa real, suena diferente, suena a cacería. Se aseguraron patrullas para peritaje, se congelaron líneas de radio, se pidió acceso a bitácoras de GPS, se cruzaron llamadas entre mandos, y se abrió una línea que nadie quiere ver abierta en su municipio: Asuntos Internos Federal metiendo la nariz donde antes todo se arreglaba entre compas. Pero lo más explosivo fue lo que apareció en el grupo de WhatsApp de los policías: mensajes de cobro, fotos de placas de autos, ubicaciones, frases como «esta se hace la fuerte». Gabriela no era un nombre, era un objetivo en chat. En ese punto la pregunta ya no era ¿quién disparó? La pregunta era ¿quién ordenó?
porque el que dispara es herramienta, el que ordena es poder, y el poder, cuando se siente tocado, responde. El operativo federal se desplegó en 3 fases, como si fuera cirugía. 1. Asegurar la zona y recuperar todo lo que no habían podido borrar. 2. Intervenir comunicaciones y ubicar al comandante desaparecido antes de que cruzara a otro estado. 3. Blindar a testigos y familias, porque cuando se rompe una red de extorsión, lo primero que hacen es callar bocas. En rueda de prensa, Harfuch no adornó. Dijo lo que se tenía que decir. El uniforme no es licencia para matar. Quien lo use como escudo criminal va a caer. Y detrás de esa frase, en silencio, comenzaron los cateos, las revisiones, las órdenes nuevas. Porque en México, cuando la autoridad se vuelve banda, la única salida es romper la banda, aunque esté vestida de azul. En Salvador Escalante ya no se duerme igual. Donde antes los niños jugaban, hoy hay calle vacía. Donde antes un vecino salía a preguntar, ¿qué pasó? Hoy baja la mirada y se mete. El asesinato de Gabriela y el levantón de Miguel no solo mataron a una mujer, mataron la confianza. La panadería donde ella compraba pan cerró con un letrero en la cortina. No abrimos hasta nuevo aviso. No es protesta, es supervivencia. La gente aprendió que hablar cuesta, que denunciar te convierte en siguiente nombre de una lista. El hijo de Gabriela ya no pregunta ¿cuándo vuelve? Ahora pregunta ¿por qué los policías matan? Y esa pregunta es dinamita social, porque no hay discurso que la apague. Cuando un niño desconfía del uniforme, el país entra en otra etapa, la del miedo institucional. Miguel vive bajo resguardo, no puede regresar a su casa. Su testimonio lo salvó, pero también lo convirtió en blanco. La última vez que habló con su mamá, solo dijo, no llores, no fue tu culpa. En su voz ya no hay juventud, hay cansancio. Y el efecto dominó comenzó. Ciudadanos de Ario y municipios cercanos empezaron a reportar incidentes similares, detenciones sin motivo, amenazas con la misma frase, si no quieres problemas, coopera. Algunos mostraron capturas de mensajes, otros no se animaron a mostrar nada, pero repitieron lo mismo, son ellos. La Fiscalía reconoció que existen denuncias previas con patrón parecido, patrullas desviadas de ruta, detenciones fuera de protocolo, cobros informales. Antes, cada caso se archivaba como malentendido. Hoy esos archivos se ven distintos, parecen piezas de un mismo monstruo. Y para colmo, el comandante que desapareció no se fue con las manos vacías. Se llevó una memoria USB. ¿Qué contiene? Según indicios preliminares, nombres, cobros, ubicaciones, quizá videos, una caja negra de la extorsión municipal, una lista más grande, una lista que, si sale a la luz, podría incendiar el Estado. Por eso el caso es peligroso, porque no es solo justicia para Gabriela, es guerra contra una estructura que se financia con el miedo cotidiano. Y cuando una estructura así siente que la van a desnudar, hace lo único que sabe, atacar primero. Organismos de derechos humanos comenzaron a exigir depuración real. Colectivos feministas dijeron lo que muchos callan. No murió por estar en el lugar equivocado, murió por no pagar extorsión policial. Y esa frase se volvió viral porque pone el dedo en la herida exacta. La violencia de género también puede venir con placa, y cuando viene con placa es doblemente impune. Lo que se rompió es más grande que un caso. Es la idea de que existe un lado bueno claramente definido. En Michoacán, esa línea se ha vuelto borrosa. Y cuando la línea es borrosa, cualquiera puede ser enemigo. El patrullero, el mando, el civil que ejecuta, el vecino que vio. Eso es lo que deja una ejecución a plena luz, un país que se acostumbra a vivir en puntitas, como si el piso fuera mina, y aún falta el capítulo más oscuro, el de las conexiones, porque una red así rara vez nace sola, se conecta, se alimenta, se protege, y a veces sirve a alguien más grande. Cuando Harfuch ordenó cruzar datos, apareció un patrón que no se ve en un caso común, patrullas municipales operando como escolta de un vehículo clandestino. Eso, en lenguaje real, es estructura mixta, autoridad plus operador externo. En muchos estados, esa mezcla es la puerta por donde entra el crimen organizado a la institución sin necesidad de comprar toda la institución. Le basta con comprar a los correctos. Los analistas empezaron por lo básico. ¿Quién tiene acceso a una doble cabina sin placas? ¿Quién puede circular armado y coordinarse con patrullas sin que lo detengan? La respuesta duele. Alguien con control territorial. Alguien que se mueve con permiso, o alguien que ya convirtió a la corporación en su sombra. La memoria USB del comandante desaparecido se volvió prioridad nacional, porque una USB no vale por el plástico, vale por lo que prueba. Y una prueba, en un caso así,
es sentencia para muchos. Por eso la búsqueda fue inmediata. Revisión de rutas, lectura de peajes, cámaras carreteras, cruces de celulares en las horas posteriores. Se rastrearon contactos. Se revisaron depósitos inusuales. Se abrieron carpetas por enriquecimiento ilícito. La hipótesis que se trabaja, y aquí hablamos de investigación, no de sentencia, es la más tóxica. La lista no pago no era capricho de un par de municipales. Era parte de un mecanismo de cobro sistemático a comerciantes, transportistas y pequeños negocios. Un derecho de piso disfrazado de apoyo a la corporación. Y cuando alguien se niega, se castiga. Si se resiste, se elimina. Si habla, se desaparece. En ese contexto, la presencia de Jessica fuera de turno ya no parece accidente. Parece llamada. Parece te toca. Y el remate del hombre de la doble cabina ya no parece improvisado. Parece mensaje: aquí no se sobrevive si nos desafías. Harfuch pidió algo que suele incomodar a los municipios: auditoría completa de la corporación, altas y bajas, armamento, municiones, inventarios, radios, patrullas, reportes de servicio y también algo peor: mapa de relaciones. ¿Quién es compadre de quién? ¿Quién le debe a quién? ¿Quién entra a qué rancho? ¿Quién se reúne en qué taller? Porque las redes criminales no se sostienen solo con balas, se sostienen con lealtades, favores y miedo, y eso se corta con cirugía, no con discursos. Pero en el fondo, el Estado sabe algo. Tocar una red así es tocar nervios, y los nervios reaccionan, a veces con fuego. Por eso, mientras la investigación avanza, la pregunta se vuelve inevitable: ¿cuántas Gabrielas hay en esa USB? ¿Cuántas extorsiones se quedaron sin denuncia porque la denuncia se entrega al mismo que cobra? ¿Cuántos municipios viven bajo una policía que ya no es policía sino franquicia del terror? Hoy, Jessica Guadalupe N. está detenida. 2 agentes más también. Hay órdenes en preparación. Hay peritajes en curso. Hay un expediente que crece como sombra. Pero no te confundas, esto apenas empieza. Porque en México, el problema no es atrapar a un culpable. El problema es desmontar la estructura que lo hizo posible. Gabriela ya no está. Su hijo va a crecer con una ausencia que no entiende y una pregunta que no debería existir: ¿los policías son malos? Y si el Estado no responde con verdad y consecuencias, esa pregunta se convierte en doctrina. La gente deja de llamar, deja de confiar, deja de cooperar. Y cuando la gente deja de cooperar, gana el miedo. Harfuch lo sabe, por eso su mensaje fue directo. El uniforme no es licencia para matar. Quien lo use como escudo criminal va a caer. No es poesía, es advertencia. Y en el fondo es también una promesa a las familias que ya no creen. Pero hay una variable que no se controla con discursos: la represalia. Una red de extorsión interna, cuando se siente acorralada, suele quemar archivos, mover testigos, fabricar culpables, sembrar armas, inventar historias. Suele buscar un chivo expiatorio para salvar al cerebro. Suele ofrecer un detenido a cambio de que el resto siga cobrando. Por eso la USB del comandante desaparecido es el corazón, porque si aparece, abre puertas. Si no aparece, el caso corre el riesgo de quedarse en 3 detenidos y un comunicado, mientras el sistema se reacomoda y vuelve a cobrar con otro nombre, otra patrulla, otra lista. Y aquí está el punto que no gusta decir en voz alta. En muchas regiones, la línea entre autoridad y crimen ya es un papel mojado. Hoy te cobran unos, mañana te cobran otros, y tú, ciudadano, solo quieres sobrevivir. Esa es la derrota silenciosa: normalizar el pago, normalizar la amenaza, normalizar la idea de que el Estado llega tarde o llega del lado equivocado. En Salvador Escalante, la calle Lázaro Cárdenas sigue ahí. El sol sigue cayendo pesado. Los comercios siguen cerrando a la hora de comer. Todo parece normal, hasta que recuerdas que en esa calle una patrulla se convirtió en pelotón y una camioneta sin placas hizo de verdugo. No hay final feliz todavía. Hay investigación, hay rabia, hay miedo. Y hay una pregunta que se queda colgando, como una sirena que no deja dormir. Si esto pudo pasar a mediodía, frente a vecinos, con 5 patrullas, ¿qué se está haciendo hoy, en este mismo instante, en otras calles sin cámaras, con otras listas, con otros nombres subrayados? Buenas noches, México. Cuiden a su familia, pero sobre todo, cuiden a quien le abren la puerta cuando escuchen una sirena. Porque a veces, la sirena no avisa un rescate. A veces, anuncia cacería.